Sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Hoy les traigo un nuevo proyecto. Este es un proyecto pequeño, pero este se tiene que hacer de bastante calidad. Así que les quiero presentar primero lo que vamos a hacer. Aquí yo le estoy enfocando la parte de la casa. Esta es la casa donde viven las personas. Y esta parte es como un porche de ellos, que donde ellos hacían sus reuniones o fiestas, algo así, pero ahora ellos ya no quieren esta casita. Entonces vamos a destruir esta parte, lo que es esa casita. Aquí les muestro cómo se ve por dentro. Aquí tenían cosas ellos que ya no necesitaban, entonces primero se limpió, se sacaron las cosas, algunos juguetes de los niños y y por eso se ve así un poco sucio, pero esto es lo que vamos a hacer ahora en este proyecto. Aquí yo les muestro cómo se ve ahora, y esta parte de esta casita es lo que se va a destruir y vamos a construir un nuevo porche. Ya no va a ser esta casita, ya no va a estar, sino ahora solo va a ser un porche de madera y la base de madera y el piso de plástico, de vinil se llama. Entonces ese es el plan de ahora, pero por ahora yo solo les estoy mostrando el trabajo que vamos a hacer. Aquí les dejo otra toma de cómo se ve la casita, que así es como está ahora, y eso es lo que se va a destruir. Ahí llegaron unos compañeros que trabajaban ahí cerca también, llegaron a saludar, pues digamos que son unos colegas. Y entonces aquí yo les muestro otra parte de la vista. Aquí ya es el parte de la casa. Aquí solo se va a hacer, atrás de esa casita se va a poner siding nuevo, porque ese siding que tiene es de madera y es muy viejo ya. Entonces se va a hacer nuevo, y a esa casita se va a hacer una extensión y se va a dejar casi como estaba. Solo se tiene que cambiar el techo, hacer la extensión más grande y y ya dejarla lista. Entonces aquí ya comenzamos a destruir. Aquí pueden ver, empezamos a quitar como esa como lámina, era así, que ya tenía muchas capas. Ahí pueden ver, tenía muchas capas ya que le habían trabajado, porque si ustedes observan, eso es plástico, es como plástico, fibra de vidrio. Entonces con el tiempo, el agua, el sol se va como quemando y se va tostando eso, y entonces se va rompiendo con el tiempo. Entonces ya le habían trabajado varias veces. Aquí ya está el patrón, el boss, ya está empezando a cortar los beams. Eso es la parte del techo. Empezamos con esa parte porque, como ustedes pueden ver, pues eso es lo primero que se tiene que destruir para después quitar todas las paredes. Pero aquí esto es lo primero que empezamos, y aquí está él ya cortando esas maderas. También esos eran rieles que están conectados a la casa y la casita también. Entonces
ese techo se levantaba. Cuando ellos querían, se levantaba el techo y ya este pues no sé, veían el sol o no sé, ¿no? Ellos les gustaba así con su techo que se levantara. Y entonces eran rieles de fierro, todos los quitamos y estaban algo pesados, pero se tenían que quitar igual porque teníamos que quitar también esta parte de las paredes. Y ya una vez quitándolos, pues continuamos con las paredes. Entonces ya después de un duro día de trabajo, entonces ya estamos terminando ya de tirar esta casita. Aquí ya estamos haciendo ya la última parte, ya solamente esta parte de la pared y limpiar ya toda esa basura ahí en el espacio ahí donde vamos a trabajar ya con el porche. Después de esto hay que limpiar bien la basura, ponerla en un contenedor y y ya dejar ya preparado entonces pues eso es lo que es lo que estamos haciendo ya ahora, este nuevo proyecto. Entonces pues yo les estaré mostrando también en otro video cómo vamos a ir haciendo el proceso, cómo vamos a ir haciendo el porche, algunos datos de cómo hacerlo. Pues sí, se ve algo pequeño, pero sí también lleva su tiempo porque esta familia o estos dueños de la casa sí son algo especiales, les gusta un trabajo bien hecho. Entonces pues hay que hacerlo bien. Entonces cabe mencionar que esta familia o estos dueños esperaron un largo tiempo por nosotros porque ellos saben que hacemos un buen trabajo. Entonces creo que ellos esperaron como un año esperaron para poder hacer este trabajo, porque ellos no le tienen confianza a cualquier persona y ya ellos han tenido experiencias con otros trabajadores y han tenido muchos problemas porque no hacen bien el trabajo como a ellos les gusta. Entonces por eso ellos nos esperaron prácticamente un año
Y entonces ahora que estamos aquí, pues ellos están muy contentos porque ellos saben que su trabajo va a quedar bien, bonito y bien hecho. Entonces ellos no tienen ningún problema con nosotros. Entonces pues creo que esa es una muy buena referencia para nosotros como trabajadores, porque existe gente que les gusta un buen trabajo y lo pagan, y también esperan hasta que ellos tengan una este una oportunidad para que las personas regresen a hacer su trabajo. Entonces pues para nosotros es un orgullo que nos esperen todo ese tiempo, porque pues si hubieran sido otros dueños, otras personas, obviamente ellos no esperan, eh, buscan otra gente y hacen su trabajo y ya, ¿no? Pero no, ellos simplemente esperaron, y como muestra de agradecimiento de que ellos nos esperaron, pues nosotros tenemos que agradecerles también con un buen trabajo. Entonces pues por ahora pues eso es lo que les estoy mostrando en el video. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, y pues si les gustó dejen su like, comenten, suscríbanse, porque es muy importante para nosotros también, y también para que este canal crezca y más gente vea este contenido, y también vea lo que la gente hace aquí en Estados Unidos. Y en lo personal pues poder compartirles un poquito de lo que nosotros vivimos aquí. Entonces pues nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse al canal.